Buenos días a todos y todas y bienvenidos a este seminario online que organizamos con la Secretaría General de Inclusión. Yo soy Enrique Galván, soy el director de Plena Inclusión en España y me acompaña, tengo el honor de estar acompañado por la Secretaria General de Políticas de Inclusión, Mónica Martínez Bravo, y vamos a rendir cuentas. Sería la palabra más acertada, ¿no? Vamos a rendir cuentas de un proyecto, eh, yo creo que tiene un alcance muy grande, eh, una dimensión muy importante. Y en un primer momento, pues os vamos a dar esta bienvenida. También vamos a poner en valor o caracterizar eh, cómo ha sido posible este proyecto vinculado a, a las políticas de inclusión, proyectos Next Generation del Ministerio de Inclusión, y que ha supuesto para nosotros y nosotras un aprendizaje de primer nivel. Podríamos empezar terminando. Los resultados son muy buenos. Y en estas primeras palabras, si me permite, secretaria general, me gustaría mm, señalar algunas cosas del previo, ¿no? Estamos finalizando un proceso de investigación-acción, de aprendizaje, de innovación, pero lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios, y este proyecto ha sido posible y lo queremos reconocer desde el primer momento porque nos invitaste. Es decir, hay muchos proyectos en plena inclusión en las ONGs que somos los que generamos la necesidad, creamos la oportunidad, proponemos, pero aquí fuimos invitadas a participar de una política pública de gran relevancia, que son las políticas públicas vinculadas al despliegue del ingreso mínimo vital desde esa concepción compleja de que no es una prestación solamente, es un itinerario, es una política de Estado y en la cual pues tuvisteis desde nuestro punto de vista el acierto, ¿no? Pero también tuvimos nosotros la suerte de poder participar y sentirnos el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, con autismo, con parálisis cerebral, discapacidad que llamamos del desarrollo, ¿eh? Encontrar el espacio, la visibilidad de que son un colectivo especialmente vulnerable y que teníamos que aprender a generar nuevos itinerarios y acompañamientos para que ese derecho a vivir en inclusión, de tener los recursos suficientes, las oportunidades y los apoyos para contribuir a una sociedad con un proyecto de vida digno, ¿no? Y en las mismas condiciones que la población en su conjunto. Bueno, pues esto que hemos ido desplegando este tiempo, en primer lugar, pues ha sido gracias a la decisión del Ministerio de Inclusión, de la Secretaría General, y por tanto nuestras primeras palabras, de bien nacidos es ser agradecidos. Ha sido un regalo, ha sido un regalo. Luego también hay otra cosa, otra circunstancia de este proyecto que a mí me gustaría señalar, que no ha sido un proyecto donde unos dicen qué cosas hay que hacer, como si fuera el tenis, le lanzan la pelota a otro, el otro contesta y hace o intenta hacer lo que se le exige, sino que ha sido más como la ascensión al Everest. Hemos sido una acordada, hemos sido un solo equipo, un equipo donde se han generado las condiciones, se han creado los contextos, la metodología, la hemos discutido y hemos ido creando pues un solo equipo de avance hacia el aprendizaje. Y ese equipo ha tenido gran complejidad. Yo creo, quiero reconocer el trabajo que habéis hecho en la Secretaría. Hoy no lo veis en cámara, pero hay muchas personas del equipo de la Secretaría que se han implicado de manera tremenda, ¿no? Y muy comprometida con la gente de Plena Inclusión, y muchísimas gracias a todos y todas los que estáis presentes, pero también todas las personas que han participado. Y también me gustaría destacar
el equipo, bueno, lo que hemos aportado al equipo desde Plena Inclusión. Yo creo que una parte ha sido el conocimiento que viene de otros países, el empleo personalizado desde el expertise de Beth Keaton y el aprendizaje que hemos ido adquiriendo estos años desde el aporte de Estados Unidos. También hemos contado con un aliado excepcional, que es el IDOCAL, el Instituto para el Desarrollo de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, y con Vicente Martínez Tura a la cabeza, que es un referente internacional en la intervención de la psicología social vinculada al mundo del empleo. Y luego, pues para nosotros también ha sido muy relevante el equipo de la Confederación, por Jorge Santos, por Silvia Muñoz, el equipo de las federaciones, de las 12 federaciones y de Ceuta, que no nos olvidamos de Ceuta, y las 44 organizaciones y todos sus equipos. Estamos hablando, y yo creo que ese es también un aprendizaje, la capacidad que tienen las organizaciones sociales de articular políticas de Estado. Y cuando tenemos recursos, las condiciones son adecuadas, se eleva una red que muchas veces está latente, yo diría a veces que está infrautilizada, y que cuando, bueno, pues tenemos la suerte de que tenemos esos recursos y oportunidades, pues demostramos que tenemos una capilarización tan grande como la que este proyecto ha demostrado, donde, bueno, pues rápidamente establecimos grupos, ¿no? Un grupo de intervención de 250 personas del grupo control y todos los resultados y aprendizajes que han ido sucediendo. Si lo mapeáramos, veríamos que la mayoría de los territorios del Estado español han sido afectados o han intervenido de alguna manera en esta investigación, en este proceso de innovación y de aprendizaje. Por tanto, desde nuestra visión del proyecto ha sido una oportunidad magnífica. Hemos sido invitados a algo que no esperábamos y lo agradecemos. Y esperamos haber estado a la altura. Esperamos haber estado a la altura de algo que al final hay que recordar que vino de una desgracia, que vino del COVID, que vino de algo que nos hizo sufrir mucho, pero también nos ha enseñado la resiliencia, la fortaleza y esa, y a cabo, ecuación perfecta cuando hay una buena articulación entre lo público y el mundo social, asociativo. Así que, Mónica, secretaria general, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo, a las personas que te han antecedido también, a la Secretaría General, que lo impulsaron también, al ministro Escrivá, a la actual ministra, y bueno, pues te rogaría que nos dedicaras unas palabras. Muchísimas gracias, Enrique, por esta magnífica introducción y por tus palabras. Bueno, y gracias a todos y todas por conectaros. Yo creo que hoy es un día muy ilusionante, muy bonito, de estos que es de agradecer poder parar un poco nuestras apretadas agendas y reflexionar, sobre todo cuando tenemos en manos un proyecto que ha sido tan bonito y tan transformador en muchas dimensiones, ¿no? Y bueno, todo el agradecimiento que nos transmitís a la Secretaría General de Inclusión, yo creo que os los voy a devolver con creces, porque yo creo que el proyecto de Plena Inclusión ha sido uno de los que ha sido más ilusionantes desde el principio. En primer lugar, por el ámbito en el que se centra, ¿no? Por el ámbito de la discapacidad, donde tanto tenemos que recorrer. Porque la Secretaría General de Inclusión, pues su propio nombre indica, ¿no? Es nuestro cometido y a mí también me gusta mucho vuestro nombre, Plena Inclusión, ¿no? O sea, yo creo que no hay plena inclusión sin poder abordar el tema de la discapacidad, que es tan importante, que afecta a tantísimas personas y desde el que el Estado y la acción protectora del Estado pues tiene que tener una vocación muy clara y muy firme y donde no podemos escatimar recursos.
Pero también por lo bonito que ha sido el proyecto en sí y la colaboración tan estrecha que se ha generado y vuestra disposición siempre a plantear un buen proyecto, a mejorar, modificar en base a las necesidades de la evaluación y demás. Yo creo que ha sido pues como comentaré un poco, quiero comentar un poco el contexto más general de este itinerario y este proyecto en que se enmarca, ¿no? En lo que ha hecho la Secretaría General de Inclusión en los últimos años. Eh, pero en este proyecto concreto yo creo que pues bueno, ha funcionado francamente bien y en gran medida es por vuestra buena disposición y ganas de que sí fuese. Entonces yo creo que ese agradecimiento os lo devuelvo con creces y bueno, para nosotros pues es un honor que lo viváis de esta manera y escuchar pues que la Secretaría General de Inclusión lo impulsó y que estáis agradecidos de haber recogido el guante y nosotros pues más agradecidos de que lo recogiese. También, pues bueno, aprovecho también la ocasión, dado que es este día de celebración y de reconocimiento, pues a todo el equipo de la SGI, como no podía ser menos, Jesús, que ha sido uno de los que ha llevado este proyecto, también al equipo anterior, que fueron los impulsores de la idea y demás, al equipo actual y a la ministra actual por tener ese compromiso de también pues, reivindicar a los cuatro vientos lo que se ha hecho, ponerlo en valor y ser la principal promotora de que esto solo sea el principio de una gran transformación, que esperemos pues, bueno, estar a la altura del listón tan alto que ella nos pone. Y bueno, y también a los colaboradores que ha tenido la Secretaría General de Inclusión desde el primer momento, en concreto los colaboradores científicos vinculados por el CENFI, aunque es un paraguas de universidades que ha ido más allá, con Samuel Bentolila, entre los otros, y Janina Domenela, y también por el apoyo de JPAL, que es una organización también internacional que promueve la metodología de ensayos aleatorios. Así que, bueno, como decías, esto ha sido una operación muy complicada de muchos actores, que no ha sido fácil, pero también es cuando pues muchas veces las cosas bonitas pues son complejas y ha sido una actividad para aprender y generar aprendizajes tremenda y cuando además vemos pues, que ha tenido buenos resultados y ha conseguido ayudar a la gente de manera sustancial, pues es un orgullo. Entonces, brevemente sí que quería poner un poco en el contexto de este proyecto de plena inclusión en qué se enmarca, porque además del proyecto de plena inclusión hay otros 31 itinerarios que han sido evaluados de maneras similar con un ensayo aleatorio, ¿no? Con una metodología rigurosa, con los mayores estándares científicos, para no solo ayudar a las personas, sino también medir cuánto les estamos ayudando. ¿Y por qué medir cuánto les estamos ayudando es importante? Pues por muchas razones, ¿no? Pero una que a mí me gusta destacar es que cuando conseguimos medir cuánto ayudamos en un sentido causal, en el sentido de que estamos causando un efecto, una transformación positiva en las personas, podremos argumentar que todos estos esfuerzos, todo este esfuerzo presupuestario, no solo tiene un retorno social claro y firme, que por supuesto lo tiene, pero también económico, ¿no? Y este caso del empleo personalizado pues es un gran ejemplo. Con unas palancas adicionales, personalizadas y más intensas, podemos conseguir que personas se integren más en el mercado laboral y esto no solo revierte en un mayor bienestar en sus vidas, pero también tiene un retorno pues, económico porque estas personas pasan a generar impuestos, a generar cotizaciones y demás, ¿no? Entonces es importante poner esto en valor porque, y así lo estamos impulsando desde la Secretaría General al más alto nivel europeo, que es importante tener esta óptica también más economicista para reivindicar que todas estas partidas, las políticas de inclusión, cuando están bien diseñadas, bien evaluadas y tienen impactos y retornos económicos fuertes, no les deberíamos llamar gasto social, sino inversión social. Y esto es importante pues, a la hora de establecer prioridades de gasto público. Si nosotros hemos sido capaces de cuantificar cuánto estamos generando en términos de retorno económico, pues creemos que esto se tendrá que tener en cuenta a la hora, pues como decía, de fijar prioridades.
Entonces, esto ha sido un poco la motivación o parte de la motivación inicial de por qué hemos puesto tanto énfasis en generar evidencias rigurosas, evidencias científicas sobre este impacto causal. Como bien decía Enrique, toda esta iniciativa, estos 32 proyectos que se han impulsado desde la Secretaría General de Inclusión, pues surgen a raíz de la creación del ingreso mínimo vital, que como bien recordaréis, surge en un momento muy complicado de nuestra historia, en plena pandemia de la COVID-19, cuando había que dar una respuesta en el marco de la justicia social para ayudar a las personas pues en riesgo de exclusión, entendido de una manera amplia. Se pone en marcha el ingreso mínimo vital en mayo del 2020, pero directamente desde los inicios del ingreso mínimo vital se da un paso más y se reconoce que no solo aspiramos a tener una prestación económica, pero también entendemos que la inclusión es muy amplia y ayudar a las personas a salir de su situación de exclusión no solo requiere de transferencias y prestaciones económicas, sino también de otras palancas y otras ayudas. Pero esta manera de entender la exclusión desde un ámbito más amplio también nos lleva a una pregunta, que es, de acuerdo, pero ¿qué funciona mejor? ¿No? Si tú quieres tener ese enfoque más amplio y dar diferentes palancas, ¿cuáles son estas palancas? ¿Cuáles pueden funcionar mejor? Y digamos, reconociendo esta pregunta de que a veces no sabemos qué es lo que puede funcionar mejor, surgió el Laboratorio de Políticas de Inclusión para testear diferentes estrategias de inclusión y ver cuáles son las que funcionan mejor. Y así lo hemos hecho. Impulsamos 32 proyectos que tenían que ser evaluados, de nuevo, con los mayores estándares de rigor científico para poder responder a la pregunta de qué es lo que funciona mejor. Entonces, 4 años más tarde, ¿qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos llevado a cabo 32 itinerarios de inclusión, de nuevo evaluados con los mayores estándares científicos. Tenemos ya en nuestra página web un informe resumen de todo lo que hemos aprendido en estas 32 evaluaciones. También tenemos ya puestos 18 informes de evaluación, incluidos el de plena inclusión, y pronto estarán disponibles los 32 informes. Se han ejecutado, disculpad, 200 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han beneficiado a más de 90.000 personas con estos itinerarios. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues como decía anteriormente, con un marco de gobernanza complejo, pero a la vez que ha generado conocimientos y sinergias muy positivas. El Ministerio de Inclusión, en este caso un proyecto propio de la Secretaría General de Inclusión, fue el impulsor de los proyectos que canalizó estos fondos del programa de los fondos Next Generation de la Unión Europea mediante el PRTR. Y aquí también hay un componente interesante. No solo estos fondos se vincularon como una inversión, ¿no sabéis? El PRTR es un plan que impulsa ciertas reformas que son importantes hacer en nuestra economía y nuestra sociedad. Estos fondos que han venido a este proyecto y a muchos otros se vinculan como una inversión, ¿no? Pues aquí desde el minuto cero ya teníamos esto en mente, ¿no? Que esto no va a ser una inversión clave de futuro. Y el segundo aspecto también interesante de cara a la Unión Europea es que la Comisión Europea lo que nos ha pedido no es solo que se ejecute el gasto, como es algo un poco más común, sino que le aportemos evidencias, las 18 buenas prácticas que pueden llevar a también pues, ser escaladas tanto en España como ser informativas para otros Estados miembros de la Unión Europea. Como decía, igual me extendería aquí mucho más, pero voy a intentar aligerar. El Ministerio de Inclusión impulsa los proyectos y ha tenido la función evaluadora, aunque bueno, esto es algo que al final ha sido más un esfuerzo compartido por muchos, y para reforzar esta función evaluadora se ha reforzado de dos colaboradores del ámbito científico, Jay Palizenfi, como comentaba antes. Y después las organizadores que han implementado los proyectos, pues en este caso ha sido Plena Inclusión y han habido otros tipos. Los proyectos pues han sido de diferente tipo y aquí pues bueno, me podía extender más, pero ya voy a ir acabando para enfatizar que un ámbito que ha sido muy importante y muy central ha sido el del empleo.
No ha sido el único, también tenemos proyectos de acompañamiento social, de educación, de digitalización y demás, pero el del empleo ha sido uno de los más importantes y prioritarios. Y tanto ha sido así que, en parte por los resultados de plena inclusión, en este informe resumen, generamos un decálogo de buenas prácticas o 10 lecciones aprendidas de todo este gran proyecto de 32 proyectos, recomendaciones de políticas públicas. Y la primera de estas recomendaciones es precisamente lo importante que es la atención personalizada, en gran medida influenciado por los buenos resultados del proyecto de plena inclusión y también de otros proyectos de empleo personalizado que plena inclusión ha inspirado para desarrollar. ¿Y qué es esta primera conclusión? Pues precisamente que personalizar el empleo, tener esa visión de empatía, de escuchar qué es lo que las personas quieren, pueden hacer, dónde creen que pueden aportar a la sociedad y qué es lo que necesitan para llegar ahí, es lo que realmente genera buenos resultados en una plena inclusión, en una plena inserción laboral. Y un poco lo que pone de manifiesto es que muchas veces para generar ese buen resultado de inserción laboral no podemos escatimar recursos. Si escatimas recursos y haces un itinerario que sea igual para todos o que no tenga esa sutileza de escuchar a la persona, de acompañarla, de apoyarla en lo que necesita, pues no vas a conseguir el objetivo de tener esa inserción plena. Entonces te vas a quedar un poco en terreno de nadie. Probablemente sea más barato, pero si no consigues la inserción laboral y que esa persona salga de esa trayectoria, pues al final, por muy barato que sea, va a ser dinero perdido. Es hacer itinerarios bien diseñados, bien evaluados y también bien dotados, lo que consigue que esa inversión genere retornos. Y esto es pues uno de los principales resultados o conclusiones que sacamos de toda esta inversión. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias de nuevo por invitarme a esta jornada y por la buena recepción y predisposición al trabajo. Yo creo y espero que esto va a ser solo el principio de muchos más proyectos que espero que podamos desarrollar conjuntamente, y os animo a todos a seguirle la pista a próximas estrategias de difusión y bueno, y gracias a todos por participar en esta jornada. Muchas gracias, Mónica. Tu final lo tomamos también el guante. Sonaba un poco al final de Casablanca, ¿no? Que este es el inicio, ¿no? De una fructífera y gran amistad. Así que, bueno, pues toda nuestra disposición para seguir subiendo esa montaña juntos, que es la inclusión, la justicia social. Y un poco para cerrar esta primera parte de la presentación, y tenemos un mensaje de Beth Keaton. Sabéis que Beth Keaton pues, ha sido uno de los vectores de introducción del empleo personalizado en España y es una persona pues, muy comprometida en el ámbito de plena inclusión y, como decía la secretaria general, que está transfiriéndose esta metodología a otros colectivos, como al sinhogarismo y a otros ámbitos, y que dentro del marco del empleo con apoyo, pues lo que hace es que es un potenciador de las metodologías de empleo con apoyo para generar buenos empleos en el entorno ordinario. Así que os vamos a dejar con ese mensaje. Por horario, Beth Keaton era muy difícil que pudiera estar, pero también desde aquí, que lo verá grabado, pues le agradecemos toda su contribución. Muchísimas gracias y dentro vídeo, que dirían en el ámbito televisivo. Hola, me llamo Beth Keaton y soy la directora ejecutiva de Griffin Hamis, una empresa de consultoría y formación sobre empleo personalizado. Los últimos 7 años, Griffin Hamis ha tenido el placer de colaborar con Plena Inclusión para aprender a cómo prestar servicios de empleo personalizado, y después también con el Ministerio en una iniciativa de investigación para hacer proyectos pilotos de empleo personalizado en varias regiones de España. Sus esfuerzos y compromiso en todos estos proyectos ha sido extraordinario y han conseguido demostrar con éxito el valor y la validez del empleo personalizado como prácticas basadas en la evidencia para ampliar las oportunidades económicas y de empleo para las personas con discapacidad en todo el país. Hoy voy a hablar un poco más sobre el camino que ha seguido Estados Unidos para ampliar el acceso al empleo personalizado
desde nuestros primeros pilotos hasta llegar a un servicio a nivel nacional. Un poco sobre la historia del empleo personalizado en Estados Unidos. Los primeros proyectos de demostración empezaron como en el año 2000 y son muy parecidos en tamaño a lo que Plena Inclusión acaba de hacer con este proyecto con el Ministerio. Los proyectos de demostración nos permitieron hacer algunos pilotos de empleo personalizado en varios territorios y con varias organizaciones para ver si realmente funcionaba. Y funcionó. El empleo personalizado presentó muy buenos resultados en estos proyectos de demostración y al final llevó a que fuese incluido en la política federal. En 2014, el empleo personalizado se incluyó en la nueva Ley sobre Oportunidades e Innovación del Mercado Laboral y hizo que fuese un servicio obligatorio para cualquier persona que reciba servicios en el sistema de rehabilitación de los Estados Unidos, que es un sistema que está en todos los estados del país y en todos los territorios de los Estados Unidos. En el año 2017, Griffin Cummings trabajó en la elaboración de las primeras escalas de fidelidad. Hay 3 fases en el empleo personalizado: descubrimiento, el desarrollo laboral y luego también formación y apoyo para el empleo. Y trabajamos para desarrollar las escalas y crear prácticas basadas en la evidencia en cada una de las fases. En 2017, las escalas de fidelidad lo que hacen es poder trabajar con los servicios ofrecidos en cada una de las fases del empleo personalizado y ofrecen una forma de ver si los servicios que estamos prestando se prestan de forma alineada con las mejores prácticas. Uno de los primeros objetivos del empleo personalizado aquí en Estados Unidos y el trabajo de Griffin Cummings es asegurar el acceso igualitario a las mejores prácticas o servicios de alta fidelidad, sin importar las características individuales o la ubicación de cualquier persona que tenga derecho a recibirlas. Queremos asegurarnos de que las personas tienen acceso a servicios de alta calidad sin importar cuál es la etiqueta o el diagnóstico de su discapacidad, sin importar cuáles son los servicios que estén financiando el servicio, y nos aseguramos de que reciben el mismo servicio sin importar la ubicación o el tamaño de la comunidad en la que viven y sin importar cualquier factor demográfico de estas personas. Así que el objetivo no es solamente asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso al empleo personalizado, sino asegurarnos de que todo el mundo tiene acceso a un empleo personalizado de alta fidelidad y de calidad sin importar sus características individuales. La realidad es que a medida que han ido creciendo las cosas hemos reconocido que el acceso a servicios constantes y de alta fidelidad solamente se pueden lograr si hay una política que obligue a su cumplimiento y si estas políticas no solamente analiza el acceso a los servicios, así que no es solamente garantizar el acceso al empleo personalizado, sino conseguir proporcionar acceso a un empleo personalizado de alta calidad y de alta fidelidad. Y ahí es donde creo que España tiene una gran ventaja con respecto a Estados Unidos. Cuando analizamos nuestro camino hacia el empleo personalizado, los primeros proyectos se hicieron 17 a 20 años antes del desarrollo de las escalas de fidelidad. España, por otra parte, ha iniciado sus proyectos de demostración con la utilización de las escalas de fidelidad. Y no solamente se utilizan las escalas de fidelidad en estos proyectos, sino que de hecho se ha hecho avanzar la investigación a través de ensayos aleatorios y estudiar y establecer de forma efectiva la base científica de estas escalas de fidelidad. Y eso es increíble y nos pone muy por delante de dónde estábamos en nuestro país. Así que creo que va a ser vital que se aproveche ese trabajo y se haga avanzar ese trabajo creando políticas y servicios a nivel nacional y que seamos capaces de asegurarnos de que la política y la financiación nacional no se utiliza únicamente para proporcionar servicios de empleo personalizado, sino también que sean de acuerdo con la fidelidad. Y de esta forma podemos conseguir colaboración entre las regiones, alinear todos los proyectos que se implantan en las distintas regiones y además conseguimos tener estándares universales y un lenguaje común para que todo el mundo entienda qué es un empleo personalizado y las mejores prácticas. Y de esta forma además conseguimos mantener todos los mismos estándares y tener acceso a la financiación adecuada para poder dar servicios de acuerdo con las mejores prácticas. Y todo esto lleva a un sistema de implantación y de evaluación muy constante. Me gustaría hablar un poco más de lo que hemos visto aquí en Estados Unidos cuando analizamos las políticas nacionales y qué es lo que hay que incluir.
Una de las cosas que estamos empezando a ver aquí es que la realidad del empleo personalizado es que es muy diferente de otros servicios de empleo. Aunque en la superficie parecen muy parecidos. Hace falta una cantidad importante de formación y una cantidad importante de asistencia técnica y mentorazgo. Y de nuevo, estas cosas tienen que venir apoyadas por sistemas de evaluación y de financiación adecuados. Si solamente organizamos una política pero no le damos una base, no tenemos la financiación para apoyar la formación, la asistencia técnica y el mentorazgo cuando la gente está aprendiendo, acabamos violando los estándares de fidelidad de forma sistémica. Y esto quiere decir que no somos capaces de conseguir los mismos resultados y la misma calidad de resultados que hemos visto en los proyectos de demostración. Así que es realmente muy importante determinar cómo es la mejor forma de trabajar y hacerlo con un sistema que se apoye en todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Así que imagino que podemos decir que una de las lecciones que hemos aprendido es que ha sido vital, ha sido muy importante financiar la formación y la implantación a todos los niveles, de forma que cualquier cosa que haga falta a nivel sistémico y requieren financiación. Cualquier cosa que una organización que provea servicios de empleo a nivel organizativo es necesario. Y luego tenemos que financiar el apoyo, la asistencia técnica y el mentorazgo hasta que llegamos a las personas que prestan ese empleo personalizado. Y evidentemente no es el sistema habitual, es diferente y requiere rediseñar las políticas de forma que apoyen la prestación de servicios según las mejores prácticas. Tiene que haber además algo de flexibilidad para poder cubrir las necesidades de las personas en todo el país y además tiene que estar disponible en los principales sistemas de servicios. Y lo último que quería decir, y lo que hemos aprendido y hemos visto una y otra vez, es que esta inversión inicial merece la pena luego a largo plazo. Es mucho más difícil desplegar algo sin invertir completamente en ello y que la gente más o menos aprenda cómo prestar el servicio y luego 5 años después tener que volver atrás y volver a formar a las personas para que lleguen al nivel adecuado. Así que hacerlo bien desde el principio ahorra muchísimo tiempo y dinero y va a proporcionar un mejor acceso a más personas desde el principio, que es de lo que realmente se trata. Así que muchas gracias por la oportunidad de conectar y estoy deseando enterarme de qué tal va todo. Y vamos a seguir haciendo avanzar ese fantástico trabajo. Adiós. Bueno, pues seguimos con nuestra jornada de empleo personalizado. Yo soy Silvia Muñoz y, como os ha dicho antes Enrique, trabajo en el equipo técnico de Plena Inclusión. Y bueno, a mi lado está Jesús Prado Mascuñano, subdirector general adjunto de Objetivos e Indicadores de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y él es una de las personas que ha estado encargada de coordinar todo el proyecto dentro del ministerio. Y bueno, pues nos va a contar un poco cómo se planificó y cómo se diseñó toda la investigación. Jesús ha traído una presentación y la vamos a compartir aquí un momento. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues lo primero que quiero reseñar, lo primero que quiero hacer es agradecer desde la parte técnica de los que hemos desarrollado el proyecto, pues toda la colaboración que hemos tenido, pues tanto de Plena Inclusión como de nuestros asesores científicos y de todas las personas que han participado en este proyecto, sin las cuales pues no podríamos presentar hoy estos resultados que vamos a presentar. En muchos casos, sobre todo para las propias personas que han participado en el proyecto, a lo mejor pues ha podido ser tedioso todo el tema de la evaluación, pero ahora vais a ver que todo vuestro trabajo, pues, todos esos elementos que habéis generado, pues nos han proporcionado y nos han permitido llevar a cabo esta evaluación. Lo que os quería contar es un poco unas pinceladas del marco general metodológico de lo que hay detrás de este proyecto para dar pie posteriormente a nuestros asesores científicos que os van a dar buena cuenta de los buenos resultados del proceso de evaluación de lo que es el proyecto en sí mismo.
el objetivo de llevar a cabo esta evaluación y esta serie de proyectos, como ya muy bien ha indicado Mónica al principio, es la generación de aprendizaje y llevar a cabo una implantación de la cultura de evaluación dentro de los fondos públicos para poder tomar unas decisiones más acertadas dentro de lo que es la política. Ya descendiendo un poco a lo que es la metodología que hemos aplicado dentro de lo que está detrás de este proyecto, vamos a hablar un poco de lo que es la teoría del cambio, que es el elemento en el cual hemos reflexionado y nos ha podido proporcionar ese marco teórico para llevar a cabo el proyecto. Un poco unas notas sobre la forma en que se ha llevado a cabo todo el estudio, es decir, lo que es el ensayo aleatorio controlado, y finalmente pues introducir un poco los elementos fundamentales sobre los que se ha centrado la evaluación. Lo que está detrás de lo que es el marco metodológico de este proyecto es lo que podríamos llamar la teoría del cambio. La teoría del cambio es un esquema teórico, en este caso diría que es más esquema, porque nos va a proporcionar pues, localizar cada uno de los elementos del proyecto y desmenuzarlo de una manera más detallada, que conecta la problemática de raíz de impacto previsto de la intervención. Es decir, lo que hace es que marca un hilo desde el principio de la intervención hasta lo que serían los resultados que queremos sacar con todo el proceso de evaluación. Es una descripción exhaustiva e ilustrada, es decir, al ser esquemática también nos proporciona de una manera gráfica y más sencilla lo que pueden ser todos los elementos que tiene el proyecto, de todos los cambios, porque realmente nosotros lo que estamos buscando con estos proyectos es generar cambios sucesivos que tienen que ocurrir durante y después del proceso de implementación, es decir, aquellos que se están realizando dentro del propio proceso una vez que se está realizando el proyecto, pero los que queremos ver luego, que son los que estamos buscando, para que se logren los objetivos del programa. En primer lugar, lo que desencadena, digamos, todo este marco, lo que desencadena el proyecto, es una necesidad concreta. Es decir, ¿para qué vamos a realizar? ¿Qué necesidad queremos cubrir con este proyecto y cómo vamos a pretender lograr llegar a cubrir esta necesidad? Luego, lo que nos proporciona este marco es una cadena causal. Es decir, gracias a este marco, a esta teoría del cambio, lo que podemos hacer es ver desde el principio, desde la necesidad que nos han marcado, que ha generado la realización del proyecto, hasta los objetivos últimos, cuáles son cada uno de los cambios y cuáles son las pautas que nos va generando el proyecto. Al tener toda una esquematización y una generación de muchos elementos explicativos, nos permite una identificación de los supuestos que queremos contrastar dentro del proyecto y así de los riesgos también que este proyecto tiene desde un punto de vista más teórico. Todo ello, al final, se tiene que sistematizar de una manera y se tiene que objetivar, y eso es la determinación de unos indicadores asociados a cada una de todas las partes de esta cadena causal y los que están detrás de lo que es la teoría del cambio. Esta teoría del cambio, que conjuntamente hemos desarrollado, tanto por nuestros asesores científicos como por parte de Plena Inclusión, para el proyecto de empleo personalizado es en la que os estamos mostrando. No deja de ser un elemento esquemático que nos ayuda a poner en todos los elementos que tiene el proyecto, pero también al ser esquemático es de difícil adopción de lo que es el proyecto en sí y además en un proyecto personalizado pues es un elemento que a lo mejor deja algunas cosas fuera o que hay que matizar. Desde el punto de vista de la propia teoría, vemos aquí lo que es la necesidad, el problema al cual quiere afrontarse el proyecto que está en origen de que es el desencadenante de este proyecto, que es la escasa inclusión social y la falta de oportunidades de acceso al mercado laboral
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este es el desencadenante sobre el cual vamos a introducir toda una serie de insumos, de actividades para ir desarrollando el proyecto. Esta parte de insumos nos va a generar unos productos que también vamos a poder objetivar y nos van a llevar a unos resultados. En la parte de insumos, como decía, hay algunos que, bueno, podemos agruparlos digamos, en tres partes. Por un lado está la persona en sí mismo, la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo, sobre la que están recayendo todas las acciones. Por otro lado está toda la parte de los profesionales y también está toda la parte de la personalización y contacto con las empresas. Como decía, no deja de ser un elemento esquemático y muchos de los elementos que tenemos aquí pues también tendrían que tener una explicación adicional, como puede ser el apoyo de las familias y los allegados, que realmente no es un elemento sobre el que se incide, sino es un elemento que a través de él se produce el empleo personalizado. Y luego toda la parte de los profesionales, que son los que van a desarrollar las acciones de todo el proyecto. Este es un poco el marco teórico de todo lo que es el sustrato que está detrás del proyecto de la teoría del cambio. En lo que es la forma o el tipo de proyecto que se ha desarrollado, este tipo de proyecto tiene la metodología de los llamados RCT, que son los ensayos controlados aleatorizados. En el límite de estos ensayos estaríamos buscando una analogía con ensayos que se producen en otro ámbito, que son, como puede ser el ámbito sanitario, en el cual para probar una vacuna, para probar un nuevo medicamento, pues se le da un placebo a un grupo de personas y a otro grupo de personas se le da esta píldora. Se le da lo que es la medicina en sí. Salvando las distancias es un poco lo que hemos tratado de hacer con este tipo de ensayos. Se parte de una población, la población objetivo, que es sobre la que queremos extraer todas las conclusiones, y para poder ver perfectamente esta cadena causal que hemos indicado anteriormente, que en toda nuestra teoría dice todas las acciones que hacemos nos van a llevar a unos resultados, tenemos que asegurarnos de que observamos perfectamente esa cadena causal. Y esa observación, de una manera más adecuada, nos la permite la aleatorización que hacemos del grupo de personas que tenemos al principio. Aleatorizando en un grupo de tratamiento, que es el que recibe la píldora, en este caso es el que recibe la política, y el grupo de control que no la recibe, para que en el límite los resultados al final, la diferencia entre los resultados de un grupo y otro es el impacto que tiene nuestra política. Esto, lógicamente, es un esquema muy general. En el caso de las políticas públicas, bueno, pues al ser un elemento personalizado, tiene sus elementos que hay que tener en cuenta. Además, también por motivos éticos y por la propia idiosincrasia del proyecto, el grupo de control no es un grupo de control puro, sino que es un grupo de control que al fin y al cabo sigue el tratamiento tradicional que se tiene en este tipo de políticas frente al tratamiento novedoso que se da desde la parte del empleo personalizado para poder mirar al final lo que es el impacto. Y finalmente, lo que quiero introducir, que ahora en profundidad nos lo van a indicar desde la parte de CENFI y la parte de IDRCAL, nuestros asesores científicos, es donde hemos centrado las hipótesis, los indicadores de resultados de los objetivos que queríamos cumplir con el proyecto. Nuestros objetivos en una primera hipótesis era la mejora de la incorporación de estas personas al mercado laboral, ligado con ello la mejora de la capacitación de estas personas dentro de este aspecto laboral, que incidía en unos objetivos más ambiciosos, como es la mejora de la inclusión social y, en último caso, la mejora de la calidad de vida. Todo este tipo de hipótesis que queremos contrastar
se han objetivado mediante una serie de indicadores que son ahora los que os van a presentar más en detalle, tanto por parte de CENFI como por parte de IDOCA. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues la siguiente intervención será de Vicente Martínez Tur. Él es la persona que ha realizado las tareas de asesoramiento científico para Plena Inclusión, y Vicente viene del IDOCAL, de la Universidad de Valencia. Adelante, Vicente. Gracias. Buenos días. Entiendo que veis mi presentación y entiendo que me escucháis bien. ¿Es así? Perfectamente. Muy bien. Bueno, pues antes de empezar, agradecer a Plena Inclusión, primero que nada, por confiar en el Instituto de Investigación El IDOCAL y en el equipo de doctores e investigadores que ha desarrollado esta asesoría. Y luego también agradecer la gran colaboración y sinergia que se ha producido con el apoyo del Ministerio, de la Secretaría General y también del equipo científico de CENFI. Creo que ha sido una colaboración muy fructífera y, en fin, solo quería ponerlo encima de la mesa y agradecerlo. Bueno, ¿qué os voy a presentar ahora? Pues en unos minutos intentaré explicaros cuáles han sido los resultados en una serie de indicadores. Como ha señalado Jesús, pues esos indicadores había como diferentes, se agrupaban en diferentes facetas. Está el tema del empleo, pero también está el tema de la inclusión social y el bienestar. Yo voy a centrarme principalmente en la inclusión, en los indicadores que hemos observado y los cambios que hemos observado en inclusión social y bienestar. Y más adelante, en la siguiente presentación, nos resumirán también el efecto en términos de indicadores de empleo. Bien, antes de empezar a ver esos indicadores, algo muy importante en la investigación que ha descrito Jesús en los ensayos aleatorizados es el hecho de que, bueno, en cualquier estudio experimental como el que ha descrito, pues hay que hacer un chequeo previo experimental. ¿Qué es eso? Simplemente es, pues, chequear, comprobar que aquello en lo cual hemos intervenido realmente ha tenido lugar. Como ha señalado antes Jesús, pues en otros ámbitos, cuando se pone a prueba un fármaco, por ejemplo, o cualquier tipo de prueba, pues se chequea si realmente se ha producido el cambio que explicaría los resultados, porque si no estaríamos un poco perdidos, es decir, no sabríamos a qué se debería, si es que ha habido un cambio, qué se debería a ese cambio. ¿De acuerdo? Aquí hemos hecho como dos chequeos previos, antes de entrar en los indicadores. Un chequeo previo tiene que ver con la propia formación de los profesionales. Es decir, en el empleo personalizado, en el grupo o tratamiento experimental, una de los elementos de la intervención básicos ha sido el de formar a los profesionales en empleo personalizado, a los que estaban en el tratamiento experimental. Por tanto, si esto realmente se ha producido, deberían verse toda una serie de cambios en esas personas que han participado en la formación. Y en segundo lugar, chequeo, la comprobación de que realmente el empleo personalizado se ha implementado, ha tenido lugar, que explicaría, por tanto, los cambios, si es que se producen en los indicadores que hemos medido. ¿De acuerdo? Por tanto, se trata como una especie de comprobación de que aquello que se pretendía hacer para el empleo personalizado realmente, como paso previo, pues ha tenido lugar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis unos primeros indicadores de ese chequeo experimental previo y es lo que tiene que ver con la formación de los profesionales que participaron en el grupo o en el tratamiento experimental. Es decir, que luego se involucraron en las diferentes etapas del empleo personalizado. Y tenemos por
destacamos como 3 grandes indicadores. La innovación que estos profesionales han percibido en la formación sobre empleo en general, la autoeficacia que estos profesionales han percibido a lo largo del tiempo en cuanto a la implementación del empleo personalizado y finalmente la propia capacitación en empleo personalizado. Aquí tenéis como 2 tiempos, pre y post 1. Pre es cuando al inicio de la intervención, pues para tener como una especie de valoración previa antes de empezar, y luego un post 1 que era, bueno, cuando ya se estaba en enero, febrero del siguiente año, en 2023, y un poco pues ya empezaban, se había un poco entrado en ese proceso de formación de los profesionales y se había realizado, etc. Como podéis ver, hay un cambio estadísticamente significativo en los 3 indicadores a través de ANOVAs, de medidas repetidas, donde aparte del control de tiempo y condición, pues controlábamos la interacción. Dicho de otro modo, hasta qué punto los profesionales mejoraban con la formación pues en todos estos 3 indicadores. Como podéis ver, la línea azul que marca el grupo de profesionales involucrados en el tratamiento experimental mejoran de manera evidente frente a la línea verde, que son los profesionales que se mantuvieron en su vida diaria y, bueno, siguieron con su tarea habitual sin involucrarse en el tratamiento experimental. Por tanto, estaríamos hablando del tratamiento del grupo control. Como veis, es bastante estable frente a el cambio y la mejora en los 3 indicadores en el tratamiento o grupo experimental de profesionales. Otro gran chequeo tenía que ver con la implementación propiamente dicha del empleo personalizado. Y ahí obtuvimos una serie de indicadores de distinto tipo en distintas fases. Con respecto a la fase de descubrimiento, una serie de indicadores: hasta qué punto se visita el entorno, hasta qué punto se identifica el capital social, entrevistas con familiares y allegados, etc. ¿Vale? En todos ellos se ve otra vez una línea azul que progresa, como veis, muy positivamente, y donde se ve un cambio. Aquí ya introducíamos el tiempo de medida post 2, es decir, hacia el final. Estaríamos hablando de junio-julio de 2023 y estamos hablando de que, bueno, pues a lo largo del tiempo los profesionales que se involucraron en el tratamiento experimental implementaron, de hecho, esta fase de descubrimiento. Y lo mismo ocurrió con las fases de planificación y negociación, con indicadores como la preparación del portfolio, el plan de acción, los recursos contactados, las organizaciones contactadas, etcétera. Bien. Todos los indicadores mostraron un cambio muy importante en este chequeo y, por tanto, considerando en su conjunto, lo que podemos concluir es que efectivamente las personas, los profesionales, se formaron, se sintieron más capaces, más eficaces en empleo personalizado, y en segundo lugar también hemos podido comprobar que de facto se llevó a cabo en el grupo o tratamiento experimental el empleo personalizado. Bien, hechas las comprobaciones, chequeado que aquello realmente se produjo y por tanto podría explicar los indicadores que ahora vamos a ver, pues vamos a ver los indicadores propiamente dichos. Un tipo de indicador es el de inclusión social, como sabéis, y bueno, ahí teníamos como diferentes facetas. Una primera faceta muy importante es la faceta de visibilidad. A veces, y eso no solo en España, sino a nivel internacional, se ha denunciado que para las personas con discapacidad intelectual en nuestras sociedades, pues muchas veces lo que pasa es que se les mira en más sitios, pero no se les ve. Es una especie, y se ha denunciado así en varios sitios, de ilusión de inclusión. Entonces, pues queríamos medir hasta qué punto mejoraba la visibilidad. En segundo lugar, la sensación de pertenencia al entorno, que ahí teníamos como 3 grandes indicadores. Hasta qué punto la persona mejoraba en la sensación de pertenencia a un barrio o pueblo,
hasta qué punto mejoraban las relaciones nuevas por motivos de empleo y la visita a lugares nuevos. Y luego también las actividades de voluntariado como algo o una inclusión más activa en la sociedad. Y luego también si había un cambio de creencia en, en el grado en que el empleo se consideraba como una fuente de inclusión para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Bien, no voy a detenerme en los datos concretos, sí mostraros pues, que, bueno, en términos de visibilidad hay un incremento del 25% en, en, en esa visibilidad para otras personas sin discapacidad, con una progresión línea azul muy importante para las personas con discapacidad, tanto cuando informaban las propias personas, como cuando informaban los familiares, como cuando informaban los profesionales asignados, tanto cuando se consideraban a todas las personas, como cuando se consideraba solo a las personas que estaban sin contrato laboral al inicio. También observamos un cambio importante en la sensación de pertenencia a barrio o pueblo de la persona, en un 25%, según reportaban las propias personas con discapacidad. Y otra vez vemos un cambio en, en este indicador para todos los informantes y considerando tanto a todas las personas con discapacidad que participaron como a aquellas que desde el inicio ya contaban o no tenían un contrato. También exploramos el número de relaciones nuevas motivadas por el empleo. Aquí había una diferencia estadísticamente significativa al principio, por lo tanto hicimos una ANCOVA, análisis estadístico para controlar y confirmar que realmente había una progresión más allá de esas diferencias iniciales. Reportaban los profesionales, otra vez vimos una progresión línea azul muy interesante para las personas con discapacidad intelectual, cosa que no ocurría en el caso de las personas asignadas al grupo tratamiento control, línea verde, que seguían con su vida habitual. También número de visitas a nuevos lugares, se vio una progresión enorme. El 90% de personas que participaron en el tratamiento experimental visitaron algún lugar nuevo y en cambio esto era muy estable para las personas que seguían con su rutina habitual. Se triplicó en el caso de las personas que estaban asignadas al tratamiento experimental la participación en actividades de voluntariado, línea azul, cosa que no ocurrió con las personas que seguían con su vida habitual. Aquí también había una diferencia estadísticamente significativa al inicio que controlamos con ANCOVA para comprobar esa progresión positiva a lo largo del tiempo en las personas que se involucraron en empleo personalizado continúa existiendo. Y bueno, también vimos un cambio, sobre todo al final de la intervención, en la creencia. Había un techo, es decir, la creencia de que el empleo en general era positivo para la inclusión social. Había una creencia muy positiva. Incluso con el proyecto se rompe ese techo y incluso para las propias personas es algo que favorece un cambio de creencias de que el empleo realmente puede favorecer inclusión. Y por último, vamos a entrar en el efecto sobre el bienestar. Aquí incluíamos diferentes indicadores. Por supuesto, el más popular es el bienestar hedonista, cuán satisfecha está la persona con su vida, cuán alegre se siente, pero también entramos en bienestar eudaimónico, una vida, digamos, virtuosa de ser un plena ciudadano en la sociedad. Y eso tiene un enfoque interno, sentirse con autoestima, con desarrollo y crecimiento personal y con autodeterminación, pero también externo, como buen ciudadano, de ayudar a otras personas sin discapacidad, contribuir a una sociedad mejor. Y también vimos, igual que antes, el grado en que la intervención permitía cambiar creencias en relación con que el empleo en general era fuente o podía ser fuente de bienestar. Bien, lo que vimos aquí en el bienestar hedonista, sentirse satisfecho y sentirse también alegre, que lo que vimos es un cambio positivo en el grupo de personas que estaba o participaron en el empleo personalizado y algo que, bueno, vimos como un poco inquietante a lo largo de casi todos los indicadores que voy a describiros muy brevemente, y es que las personas que no participaron en el grupo experimental y que mantuvieron su vida diaria,
lo que vimos a lo largo del año, casi año de medidas, es un descenso en su bienestar. De alguna manera, el empleo personalizado no solo logró incrementar, digámoslo así, ese bienestar en una serie de indicadores, sino que actuó también como una especie de contención ante algo que no sabemos muy bien por qué, pero que puede estar sucediendo en que el bienestar vinculado al trabajo en la vida diaria de personas con discapacidad que no participan en este programa, pues, en fin, se deteriora. Bien, esto es satisfacción por la vida, esto es alegría, vinculado al trabajo. Vemos una progresión positiva, pero evidente en el caso de participar en el empleo personalizado, y en cambio ese descenso a lo largo del tiempo que se va produciendo en aquellas personas que no lo hacen. Esto sucede también en el bienestar eudaimónico, autoestima, también en el tema de desarrollo y crecimiento personal debido a temas laborales y también a la autodeterminación. Sigue habiendo ese proceso de contención y de mejora por el empleo personalizado y cierto deterioro en el grupo que no participaba en empleo personalizado. Ocurre también en el bienestar eudaimónico orientado hacia lo externo, aunque en este caso la ayuda a los demás, ese deterioro no se produce. Es el único indicador en el que no lo hemos observado. Sí que lo hemos observado en autodeterminación, desarrollo y crecimiento personal, en la contribución a una sociedad mejor, sí que hemos observado ese deterioro y en cambio una mejora en las personas que participaron en el empleo personalizado, y finalmente un cambio de creencia, sobre todo al final otra vez, en el sentido de que las personas percibían que el empleo personalizado, bueno, pues había favorecido una visión más positiva del empleo como fuente, del empleo en general, como fuente de bienestar. Por tanto, resumiendo, los efectos, una vez comprobado que se había realizado el empleo personalizado y por tanto el mecanismo explicativo o uno de ellos, lo que hemos comprobado es que hay toda una serie de indicadores de inclusión social y de bienestar que mejoran en la vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo al participar en el programa de empleo personalizado. Y en cambio, vemos que eso no se produce, incluso en algunos indicadores de bienestar se deteriora cuando las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo no lo hacen. Muchas gracias otra vez por la atención y bueno, quedo atento por supuesto al resto del evento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente, por conectarte y por compartir los resultados del proyecto. Y bueno, pues ya continuamos y damos paso a la siguiente intervención. Tenemos aquí a Janina Domenela. Ella es parte del equipo que se ha encargado de hacer la evaluación del proyecto por parte del CENFI, que es el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Y bueno, Janina también va a utilizar una presentación. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quería hacer era también agradecer a todos, a Plan Inclusión, al Ministerio, a IDOCAL por la cooperación durante todo el proceso y bueno, la invitación que nos han hecho para poder presentar aquí los resultados. Los resultados que voy a mostrar aquí surgen de un análisis, una investigación que hemos hecho con Samuel Bentolila como parte del equipo del CENFI, y los resultados los pueden ver porque han sido utilizados como insumos por parte del Ministerio para los informes, por un lado el informe de Palancas para la Inclusión, pero también para el informe específico de Plena Inclusión. Entonces, antes de empezar a mostrar los resultados, quería aclarar que nosotros en este análisis lo que decidimos fue focalizarnos en las personas que se encontraban inicialmente paradas, es decir, que en el momento de base no se encontraban empleadas porque creemos que el objetivo del empleo personalizado es distinto para este colectivo que para las personas que ya se encontraban empleadas trabajando menos de 20 horas, para las cuales el empleo personalizado busca mejorar las condiciones o aumentar las cantidades de horas. Entonces, para que quede clara esta distinción, en el estudio que nosotros realizamos, como mencionaba antes Jesús, miramos indicadores de inclusión social, de bienestar y de empleo, pero la forma en que nos pareció importante mirar el tema de la inclusión social y del bienestar es tratar de resumir toda la información que teníamos de las encuestas en un número. Entonces, recién veíamos con Vicente
la inclusión social la podíamos medir a través de distintas preguntas que se realizaron en la encuesta, y, por ejemplo, teníamos número de lugares nuevos, número de relaciones nuevas, satisfacción con relaciones en el ámbito laboral, visibilidad. Todas estas preguntas tienen distintos rangos y distintas unidades de medida, y a su vez teníamos la fuente de 3 informantes distintos. Teníamos familiares, profesionales y la misma persona con discapacidad. Entonces, lo que intentamos hacer es resumir toda esta información que tenemos de las encuestas, distintas fuentes, distintas variables, en un indicador, que es un indicador de Anderson que se llama, que lo que trata es de obtener la mayor información de cada una, que te provee cada una de estas variables, y convertirlas en un número. Con esto vamos a poder comparar el porcentaje de incremento en lo que es inclusión social y bienestar mirando solo un número. Lo mismo en el caso de bienestar, teníamos 22 preguntas distintas que nos medían distintas dimensiones relacionadas con autoestima, satisfacción, alegría, ayuda a los demás, contribución a la sociedad, desarrollo personal y autodeterminación. Entonces lo que hacemos también, tomar toda la información que tenemos de las encuestas y resumirlas en este indicador de bienestar. La otra dimensión que teníamos de inclusión social, que les mostró Vicente con el voluntariado, también la medimos de manera separada. No la mostramos aquí en las diapositivas porque nuestros resultados van en línea con lo que él obtiene, y nosotros vemos que en el grupo de tratamiento, o sea, aquellas personas que recibieron el empleo personalizado, más que se duplica el porcentaje de personas que están realizando actividades de voluntariado comparado con las que recibieron empleo con apoyo. Entonces, siguiendo con los colores que teníamos antes, el azul, bueno, el celeste muestra el impacto sobre el grupo experimental, y el verde sería el grupo de control. Aquí lo que estamos viendo es que en el grupo de control este indicador de inclusión es de menos 0,48 y hay un aumento de 0,94 desviaciones estándares, que se llama, en el indicador de inclusión. Y en el bienestar también vemos que el grupo de tratamiento está significativamente mejor que el grupo de control. El mensaje aquí es que en ambos indicadores vemos un aumento de casi un 200%, tanto en las dimensiones de inclusión como de bienestar. Y debido a la forma que estábamos evaluando, se lo podemos atribuir a la metodología que se emplea, que es la del empleo personalizado. Aquí también cabe aclarar que nosotros en todas estas estimaciones estamos lo que se llama controlando por todas las diferencias que puedan tener los grupos. Nosotros con la aleatorización tratamos de que tanto el grupo de tratamiento como el de control sean lo más parecidos posibles, pero a su vez tenemos en cuenta que se han implementado en distintas localizaciones a lo largo del país. Entonces, incluimos controles de tal forma que al final estamos comparando 2 personas que recibieron asistencia en la misma entidad con características similares, pero que una fue por azar asignada a tratamiento y otra control. Entonces, todas las diferencias que estamos viendo aquí se las podemos atribuir al empleo personalizado. En cuanto a indicadores de empleo, tenemos 2 fuentes. Una de las fuentes son las encuestas que se realizaron durante este proyecto, del que obtenemos información sobre si la persona está empleada en la actualidad, las horas de trabajo remunerado semanales en el último mes, número de contratos laborales, si ha realizado o no formación en los últimos 12 meses, y el número de prácticas o contribuciones no remuneradas en los últimos 12 meses. Pero lo importante con estos proyectos es que se pudo obtener información de la Seguridad Social y obtener de datos administrativos información sobre los participantes de manera anonimizada, pero nosotros podemos saber si los días efectivamente trabajados por los participantes sobre el total de días que podrían haber trabajado en los periodos de referencia. Entonces, con esto calculamos lo que es la intensidad laboral bruta, y a su vez otra medida de intensidad laboral que es el equivalente a tiempo completo, que lo que tiene en cuenta es si la persona está trabajando, por ejemplo, a tiempo parcial o a media jornada, entonces necesitarías 2 días para considerar un día equivalente a tiempo completo. Y por último, tenemos en cuenta información sobre la estabilidad laboral, es decir, las características del contrato que tiene la persona con discapacidad, y este es un indicador que asume el valor de 1 si es un contrato indefinido, es decir, que tiene mayor estabilidad, o 0 en caso contrario. Entonces, en cuanto al empleo, lo que vemos es que, otra vez lo que vemos aquí a la derecha son gráficos con el total de horas trabajadas en promedio por el grupo de control, y vemos que el grupo de control ha trabajado en promedio 3 horas semanales en el último mes,
comparado con el grupo de tratamiento que ha trabajado en promedio 5,4 horas en el último mes. Entonces, vemos un aumento significativo en las horas trabajadas, vemos un aumento significativo en el número de contratos que tuvieron en el último mes, en los últimos 12 meses, perdón, y a su vez en el porcentaje de personas que ha realizado actividades de formación. En el caso del si tienen o no empleo, lo que vemos es que hay un aumento de 6 puntos porcentuales, pero no es significativo. Aquí esto puede estar ocurriendo, por un lado, es que si vemos aumento en horas y en horas, en horas trabajadas y en el número de contratos, o sea que está indicando una mejora en la empleabilidad, pero en este colectivo hay una alta temporalidad. Nosotros veíamos en la línea de base que solo el 16% de los contratos que había en la línea de base eran a tiempo indefinido. Entonces, esta alta temporalidad puede dar al lugar que las personas estuvieron empleadas, pero al momento en que se realiza la encuesta final, ya no tienen el empleo. Pero también si tienen acceso al informe IDOCAL, si ellos encuentran diferencias significativas, porque nosotros también lo que estamos haciendo es irnos al nivel de localidad. Entonces estamos comparando personas en la misma localidad que fueron asignadas a tratamiento y control. Y entonces al hacerlo nos vamos quedando con una muestra más pequeña y perdemos poder. Pero bueno, lo importante es que sí hay aumento en horas trabajadas, aumentos en contratos, en formación, y en prácticas, en el número de prácticas no remuneradas no vemos diferencias significativas, ni la intensidad laboral, ni la estabilidad. Pero esto es considerando toda la muestra de las personas no paradas. Lo que nos interesó hacer también es tratar de ver si había diferencias en el impacto del tratamiento por distintas características. Entonces, si van al informe van a ver que miramos heterogeneidad en el impacto, por un lado en género, que ahí no vemos diferencias, es decir, que el tratamiento tiene el mismo impacto para hombres y mujeres, y a su vez analizamos diferencias en cuanto al grado de discapacidad y si la persona tiene o no el grado de dependencia reconocido. ¿Por qué nos interesa ver el grado de discapacidad? Lo que hacemos es dividir a las personas en si tienen un grado de discapacidad del 65% o menor, porque estas personas, si bien tienen acceso a beneficios fiscales, no tienen derecho a prestaciones económicas. Entonces, dividimos a las personas menores o igual a 65 o mayores a 65, porque estas personas ya tendrían acceso a prestaciones económicas. Entonces, cuando las dividimos a los participantes en estos dos grupos, vemos que, bueno, antes quiero explicar, en este caso estamos viendo todas personas tratadas, nada más que en el caso de la barra oscura, serían las personas que tienen una discapacidad mayor a 65% y las celestes serían menor o igual al 65%. Y lo que estamos viendo es el impacto o la diferencia que tienen con respecto a su grupo de control. Es decir, tomo personas con una discapacidad mayor al 65, comparo las que recibieron el tratamiento con las que no. Entonces vemos que el impacto del empleo personalizado es mayor, significativamente mayor, tanto en la realización de formación, en el número de prácticas y en la intensidad laboral para las personas que tienen una discapacidad superior al 65%. En el caso de las personas con una discapacidad menor al 65%, no hay una diferencia significativa. Y en el caso de la dependencia reconocida, también dividimos a las personas en este caso por si tienen o no esa dependencia reconocida, teniendo en cuenta que al tener dependencia reconocida hay beneficios que pueden ser incompatibles con una jornada completa. Entonces, antes veíamos, por ejemplo, que había un aumento de las horas trabajadas, un aumento significativo para los que habían recibido el empleo personalizado, pero como vemos aquí, el impacto parece venir plenamente de las personas que no tienen la dependencia reconocida, porque vemos que en el caso de las que sí lo tienen, la dependencia reconocida es nulo, el impacto sobre las horas trabajadas. Lo mismo ocurre con la intensidad laboral. En conjunto no veíamos un impacto significativo, pero si nos centramos en las personas que no tienen la dependencia reconocida, sí hay un impacto significativo con una intensidad laboral que es 9 puntos porcentuales mayor en las que han recibido el empleo personalizado comparado con el control. Por el contrario, en el caso del número de prácticas, que en el conjunto no veíamos un impacto significativo, sí lo hay para las personas que tienen el grado de dependencia reconocida. Y vemos que en este grupo el tratamiento causa un aumento de las prácticas del 95%. Entonces, bueno, para resumir los resultados que hemos tenido hasta ahora, lo que vemos es que hay un aumento significativo en índices de inclusión social,
de bienestar. En cuanto al empleo, vemos aumento en las horas trabajadas, en el número de contratos, en la realización de formación y vemos impactos heterogéneos para los grupos, dependiendo si tienen discapacidad mayor o menor al 65 y el grado de dependencia reconocido. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Janina. Muy interesante, yo creo, todos los resultados que se han presentado en esta mesa. Y a continuación ya tenemos las experiencias que va a presentar nuestra compañera Esther Santos, que ha sido la coordinadora del proyecto de empleo personalizado. Adelante. Gracias, Silvia. Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Un placer haberos visto por ahí por el chat saludando, de todas las entidades que habéis participado en el proyecto. Y bueno, pues ya sabéis, esta era una sesión, ¿no?, como para celebrar los resultados, ¿no? Y luego también es una sesión ya también un poco de cierre del proyecto, ¿no? O sea, ya hicimos un encuentro en junio donde estuvimos hablando de las experiencias, en julio terminamos la implementación, pero ya sabéis que cuando las cosas se cierran, pues se abren nuevas oportunidades, ¿no? Y este es el momento en el que nos van a contar, ¿no?, los resultados personales que ha tenido todo este proyecto y todo este trabajo que hemos hecho en conjunto. Te voy a dar paso a Tony Gómez Delgado, que es un participante que viene de Plena Inclusión Canarias y nos va a contar un poco pues cómo ha sido su proceso de empleo personalizado y cómo ha sido después de que termine el empleo personalizado en este proyecto. Adelante, Tony. Hola, buenos días. Me llamo Tony, soy de La Palma de Gran Canaria y la verdad me ha gustado bien el proyecto este, acordarse de uno, y ha sido bastante bien, la verdad. Tony, te voy a hacer una cuantas preguntitas para que tú nos cuentes un poquito tu experiencia. Sí. Queríamos saber un poquito, para empezar, cuáles son tus gustos. La verdad me gusta un poco de todo, porque le pego a la mecánica, le pego a electricidad, fontanería, de todo un poco. El problema que siempre he tenido es los estudios, porque no se me ha dado bien desde chico los estudios, y de estudio no tengo nada, porque no tengo nada, ni formación, ni estudio, pero no me hace falta nada de eso, por lo menos para trabajar yo, porque soy más suelto para eso, ¿me entiendes? Y el problema que he tenido a veces con el trabajo, que te han echado para atrás, pues no está formado, no tiene estudios, no teníamos la ESO, pero no me hace falta nada de eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque sé hacerlo si tenés estudio. Vale, ¿y tú por qué no has estudiado? ¿Porque no has querido o por algo en concreto? No se me da de chiquitito, he tenido profesor de apoyo, he tenido bastantes profesores de apoyo, pero no se me quedan los estudios. Es lo único que siempre me ha tirado para atrás, para atrás, para atrás. Y otras cosas sí, un montón de gente me dice, yo no sé cómo no sabe estudiar, pero que hace falta estudiar. Digo, bueno, yo que las cosas las he aprendido solo, de pequeño, ¿me entiendes? Y lo que me llama para atrás son los estudios, es lo único que siempre me llama para atrás los estudios. Pero todo lo demás, la verdad que para nada. Y bueno, cuando hicimos el proyecto, ¿no? Sí. Bueno, que aquí Tony es un gran protagonista. ¿Qué hiciste durante el proyecto? Cuéntanos un poquito las cosas que fuiste haciendo, según los gustos que tú tienes, pues las empresas y demás que visitaste. La verdad que sí, se ha portado muy bien en plena inclusión. La verdad que hemos hecho un par de proyectos. Hemos grabado cosas que yo hago hacer sobre todos los días porque soy mecánico, me dedico a la mecánica, y hemos hecho vídeos, hemos hecho un poco de todo, una pequeña información, y la verdad que muy bien, la verdad que mucho mejor no podría salir. Y poco a poco avanzando un poquito más. ¿Y tu barrio, o sea, donde tú vives, es un barrio que Es suele... es un sitio tranquilo, vivo, donde hay muchas naves, no hay ningún proyecto, no hay nada, y tienes que salir de allí para poder ir a otro sitio, a Las Palmas, donde hay más proyectos, más trabajo, y es donde he tenido que venir para poder hacer cosas fuera de ahí. ¿Y tú actualmente estás trabajando? O sea, terminó el proyecto y tú tenías trabajo cuando terminó el proyecto. No, he tenido trabajo aparte, días particulares, que a lo mejor me llama porque tiene trabajillo, y voy porque me gusta, ¿me entiendes? Me entretengo y se me va el día, y me interesa. Trabajo particular. Es decir, tú terminaste el proyecto, no tenías empleo y después, durante el tiempo, Poco a poco, me ha ido saliendo un poco. ¿y tú ahora mismo de qué trabajas? Ahora mismo sí estoy de carpintero.
una carpintería. ¿Y cómo te organizas tú en tu trabajo? Bien. Coloco la herramienta, primero la herramienta, quitarme lo más grande y lo más fácil, pues lo dejo para lo último, ¿me entiendes? Menos trabajo por lo último. Pues sé que es menos. ¿Todos los días o días concretos? No, así, días normales, cuando hay trabajo, sí, si no hay trabajo, no me llaman, ¿me entiendes? Cuando días particulares, normales. ¿Y tú qué prefieres? ¿Trabajar todos los días o días concretos? Mm, Si puedo, trabajo días sueltos, y si no, puedo día entero. Si hay trabajo, se trabaja, si no hay trabajo, pues no podemos trabajar. ¿Pero prefieres, o sea, de días concretos porque lo puedes dedicar a otra cosa o prefieres todos los días? No, si puedo un día suelto, mejor. ¿Por qué? Porque siempre veo que yo hago mis cosas por un lado y las otras por otro lado, ¿me entiendes? Porque como yo me dedico a la mecánica y tengo un montón de clientes que me llaman y los he tenido que dejar porque he estado trabajando en otro lado, ¿me entiendes? Y lo bueno es aprovechar las dos cosas, Lo bueno, Tony, es que de las tres áreas vocacionales, pues le dedico un poquito de tiempo a todo. un poco de todo, sí, porque la verdad que uso, pues le pego a todo, electricidad, fontanero, mecánico, albañilería, un poco de todo, porque pues, siempre me ha gustado, de mí mismo siempre me ha gustado, he sido suelto, una persona suelta, por lo menos con las cosas esas, ya los estudios nunca se me han quedado, ese es el problema que siempre he tenido y siempre la matraquilla, los estudios, pero si no se me queda, no puedo hacer nada. Entonces, este proyecto te ha venido bien, ¿no? Porque Sí. gracias a... Muy bien, pero que a veces he tenido problemas, ¿por qué? Porque hoy en día los proyectos te piden muchos graduados, te piden títulos, te piden estudios. No debería ser así, debería ser una oportunidad para todo el mundo, porque hay un montón de gente que no saben leer, escribir y quieren aprender. Pero ¿qué es el problema? Que no pueden aprender porque no lo dejan, no se puede. Y no debería ser así, debería de haber una puerta abierta para todo el mundo, ¿me entiendes? Y lo bonito sería apoyar a la gente No sabe leer ni que no escribir, sabe leer, escribir, pero que tiene muchas habilidades. y tiene muchas habilidades, eso, ¿no? ¿Y qué es el problema? Que lo rechazan porque no saben estudios, los estudios o no saben estudios. Bueno, Tony, no sé si quieres aportar algo más. En principio, creo que la experiencia de Tony en poquito tiempo ha quedado reflejada. ¿Quieres aportar algo más? Que sí, pues, ¿por qué no? A ver si saldría más informaciones y tal, y se acordaron de los otros, por lo menos para poder actuar y hacer las cosas bien. Genial, Tony. Pues nada, muchísimas gracias por tu intervención. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, ¿no? Que la última vez que nos vimos solamente estabas con la mecánica y ahora veo que has ampliado ahí un montón de cosas. Que sigas Sí. reivindicando la accesibilidad en las formaciones, ¿no? Que siempre nos comentabas que tú en la práctica lo hacías muy bien, pero que te costaba expresarlo en un papel, ¿no? Y que eso tendría que cambiar, así que muy buena reivindicación. Y nada, que mucho ánimo y que ya nos seguirás contando a ver cómo van tus aventuras por allí con los diferentes trabajos y que puedas compaginar todas tus pasiones, ¿no? Y tener esa vida plena que estás Muchas consiguiendo. gracias, muchas gracias a Enhorabuena. ustedes. Muchas gracias a ustedes por acordarse de uno y tener la solución a ella y hacer lo mejor posible que podamos. Muy bien. Y muchas gracias, Tamira, también por todo el apoyo, no solamente en la coordinación del proyecto, en el apoyo a Tony y a otras personas, ¿no? Y en esa creatividad, ¿no? De ir buscando ahí nuevas oportunidades. La Gracias. verdad que acompañar a Tony fue bastante fácil porque Tony, como lo verán, tiene bastante actitud y ganas. Muchas gracias, Silvia, por acordarse de mí. Gracias. Y Esther, sí, las dos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente mesa. Acabamos de escuchar el protagonismo, ¿no? En primera persona, ¿no? De la experiencia de una persona que estaba en el grupo experimental, ¿no? Y cómo ha desarrollado el proyecto de empleo personalizado. Y de Canarias nos vamos a Plena Inclusión Andalucía, donde vamos a contar con Manuela Madrid Martín y Alejandro García Ruiz, técnico de empleo y madre de una persona que ha participado en el proyecto y que nos quiere contar pues, un poco cómo han vivido las familias, ¿no? Antes Jesús nos contaba con la teoría del cambio que había diferentes indicadores que tenían que ver, ¿no? Como con el trabajo con las personas, con el trabajo con los profesionales y también, ¿no? Cómo las familias y el entorno era un pilar muy importante, ¿no? En el proyecto del empleo personalizado. Así que adelante, compañeros, compañera. Hola, buenas, ¿se me escucha bien? Perfecto. Vale, gracias.
Pues bueno, yo soy Alejandro y ella es Manuela, y como decía Esther, pues vamos a hacer unas preguntas a Manuela para también nos acompaña Evelyn, que es su hija y la que ha participado en el proyecto, para, bueno, pues para contar cómo se han sentido, cómo se enteraron del tema del empleo personalizado. Pues bueno, en primer lugar, Manuela, eso, ¿cómo te enteraste de este proyecto de empleo personalizado? ¿A través de Leticia, de Miriam? ¿Cómo fue la primera conexión con el empleo personalizado? Bueno, en principio me enteré por mi hija, por Evelyn. Ella fue la que me explicó que había un proyecto y demás, y me estuvo explicando un poquito así por encima, más o menos. Luego ya más profundo, pues fue más adelante me fui enterando de más cosas, pero en principio fue Evelyn la que me explicó un poquito el proyecto. Claro, luego fuiste entrando de más cosas cuando Leticia fue a vuestra casa. ¿Y qué hiciste allí? ¿Qué hizo Sí, Leticia y Emi? estuvieron Leticia y Emi en casa para ver el entorno donde Evelyn se está criando y demás, a ver pues, la educación, la casa y conocernos un poco a la familia. Bueno, me estuvieron haciendo algunas preguntas de, pues eso, de cómo es Evelyn, de cómo se comporta, de cómo nos comportamos nosotros, de si hablamos, no hablamos, si tiene confianza, no tiene confianza, en fin, un poquito pues lo que es la vida cotidiana de Evelyn. Y muy bien, todo perfecto, muy bien. Vale, Una entonces, chica encantadora las dos. ¿puedes explicarnos un poco qué ha hecho Evelyn en este proyecto? Ella ha estado muy pendiente de todo, ha participado mucho, a todas las reuniones, a todos los actos que ha habido, ha participado. Yo cuando he podido y he tenido oportunidad de asistir, también he estado. Ha estado visitando empresas, ella está muy centrada en sanidad, digamos, en auxiliar administrativo, que se la está preparando. Espero que algún día lo consiga, yo creo que sí lo va a conseguir. Entonces estuvieron visitando un hospital. Los chicos con discapacidad que estaban trabajando allí le estuvieron explicando a ella más o menos pues, lo que hacían, cómo era su trabajo y demás. Y ella pues muy contenta, además ella en todo muy participativa y muy bien. Perfecto. Estupendo. Y Manuela, ¿por qué crees que es importante el empleo personalizado, estos proyectos que se están llevando a cabo, que se ha llevado a cabo? ¿Y por qué crees que es importante y ha incidido en Evelyn y en vosotros? Porque, a ver, tiene mucho, lo tiene muy difícil a la hora de trabajar. No sé, al no tener, digamos, tantos estudios como el resto, entiendo que todo está muy complicado, pero al no tener tantos estudios como el resto, como que tienen más problemas para encontrar trabajo. Mi hija en particular, pues yo sé que ella se esfuerza muchísimo porque es que no para de estudiar, le encanta estudiar, le encanta aprender. Yo la veo con el ordenador y la veo haciendo cosas que a mí me escapa de la cabeza y de las manos. Pero bueno, no sé, pues bien, no sé, que no sé qué decir. El proyecto a mí me encantó, porque además yo he estado en muchísimas cosas que han hecho y demás, y lo veo muy bien. Ahora, las empresas son también las que tienen que entender que ellos lo harían estupendísimamente bien si eso, pues si hubiera detallitos, historias que se adaptaran un poco pues a ellos, ¿no? Pero que ellos son muy válidos para trabajar y para todo como cualquier persona. Vale, pues muchas gracias, Manuela. Si quieres añadir algo más. No, yo simplemente estoy muy contenta porque además el resto conozco a un poquito de las veces que hemos estado en reuniones, en algunos sitios y demás, ¿no? Y son encantadores todos, pero yo por la parte que me toca, tanto Alejandro como Emi, como Leticia, y Esther, que son a los que más conozco, son gente encantadora. Y mi hija está muy contenta y a mí con eso me basta, con que ella esté contenta y feliz, yo a ellos, además son gente muy cercana, feliz de la vida. Pues muchas gracias, Manuela, y Esther ya
Bueno, pues muchas gracias por contarnos vuestra experiencia, ¿no? Y cómo habéis vivido las familias, ¿no? Eso de que de repente vayamos a vuestra casa, ¿no? Ahí a preguntaros cosas, ¿no? Cuando no es lo habitual, ¿no? Y ahí Leticia me contaba, ¿no? Que tú decías, bueno, yo sé que este proyecto ha terminado, pero por favor nunca perdáis el foco, ¿no? De trabajar de esta manera, ¿no? Y de preguntarnos, ¿no? Tanto a mi hija como a mí, qué es lo que anhelamos en la vida, ¿no? Y qué cosas queremos conseguir, ¿no? Así que muchas gracias por compartir y por estar aquí hoy con nosotros celebrando aquí todos estos resultados personales. Gracias a vosotras. Gracias. Y bueno, y por último, ya vamos a dar paso al tema de cómo ha sido el trabajo de los profesionales y de las entidades, ¿no? Jesús también nos hablaba, ¿no? En la teoría del cambio, que había una parte que habíamos medido que tenía que ver con capacitar a los profesionales, pero eso también tiene que ver con cómo las entidades se tienen que organizar, ¿no? Y tienen que asumir retos y desafíos no solamente durante el proyecto, ¿no? Todo lo que ha implicado el hacer una investigación y trabajar de una manera muy rigurosa, ¿no? Teniendo que registrar muchas cosas, sino también qué pasaba con las vidas de las personas cuando el proyecto terminaba, ¿no? Entonces, cómo podíamos ser creativos para seguir un poco acompañándonos en ese camino. Así que voy a dar paso a Manuela Otón Nieto y Lucía Aparicio González de Asido Cartagena, en Murcia. Así que, cuando queráis, compañeras. Hola, muy buenos días. Voy a empezar yo compartiendo una presentación que hemos hecho y lo que hemos intentado ha sido aterrizar el trabajo que hemos planteado durante todo este tiempo. Esperamos que quede claro. Bueno, a ver si comparte. ¿Se ve? Vale. Bueno, nosotros queríamos hablar de lo que es la mirada profesional y cómo nos habíamos organizado. Está claro que si no nos planteamos cosas diferentes, pues es difícil lograr esos cambios y esto ha sido también un reto para nosotros. A la hora de seleccionar a las personas que participaban en el estudio, ahí tenéis a las 67 personas que asisten al centro de día de Asido, de las cuales 37, que son las que están así rodeadas en color verde, pues están en el servicio de inserción laboral de Asido. Según los criterios del estudio, pues se seleccionó a 6 personas. ¿Vale? Esos 6 adultos que cumplían con los requisitos. De esos 6 adultos, 3 personas pasaron al grupo control, con los que no se ha hecho la aplicación de la metodología, Eduvigis, Paula y Antonio, y las otras 3 personas con las que sí que hemos aplicado la metodología, Mamen, Javi y Víctor. En este grupo experimental hemos aplicado con todos la primera fase de descubrimiento. También destacar que bueno, los plazos y demás se fueron retrasando y además de que hay que seguir el ritmo que cada persona necesita, pues nos dio para aplicar con todos esa primera fase de descubrimiento, que es la que os vamos a resumir rápidamente. En el caso de Víctor, él ya tenía un empleo que no sobrepasaba las 20 horas semanales, por eso participó en el proyecto. Ha sido muy importante el crear este círculo de apoyo porque no solo eligió pues, a su pareja, familiares, a su hermano, sino que también eligió a su responsable de sección de la empresa en la que trabaja. Entonces, pues esto también ha servido para que él pues, haya podido mostrar a su familia cómo es, que su jefe haya dicho un montón de cosas positivas y cosas a trabajar y ha generado un cambio también en Víctor. Pues como en todas las fases de la metodología se trabajaron estas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué sueños tiene? Sus miedos, lo que se le da bien y las cosas que hay que seguir practicando. Y pues tras hacer la visita por el barrio, las entrevistas y demás, en Víctor se descubrieron como áreas vocacionales el deporte, comercio y administración. Coincide que el empleo que tiene ahora, casualidad, es de la segunda área vocacional de comercio. En el caso de Mamen, en la reunión fue muy interesante porque aunque no todos los profesionales estaban incluidos en la metodología de empleo personalizado, ella eligió a muchos profesionales de Asido y personas también que no están en el servicio de empleo. Entonces, pues indirectamente también se ha hecho una labor de sensibilización y de cambio de visión para otros compañeros que, bueno, pues por el día a día no tienen la oportunidad de poder estar en esto. En las preguntas que trabajamos con Mamen también salieron muchas cuestiones
que podíamos hablar claramente, que nos han servido para ahora poder seguir viendo con Mamen qué cosas necesita seguir trabajando. Y para Mamen escuchar las cosas positivas que se decían de ella, no es una persona acostumbrada a tener experiencias positivas y bueno, para nosotros ha sido muy significativo el cambio que se ha producido en ella. Mamen también tenía ya un empleo 2 días a la semana en una cafetería. Tras hacer todo el proceso de la primera fase, sus áreas vocacionales salieron en hostelería, en moda y en animales. En el caso de Javi, en su fase de descubrimiento, que es con quien sí que hemos hecho todas las fases y hemos llegado hasta el final y ha conseguido un empleo, también volvió a seleccionar profesionales de asido, amigos del centro y familiares para el círculo de apoyo. También estuvo Alejandro, que ha sido la persona que ha estado con nosotros desde Plena Inclusión Murcia, visitando pues, el barrio, acompañando las actividades deportivas que él quería realizar y bueno, indagando un poco sobre los talentos que él tenía. Ahí tenéis con Alejandro y Belén, que era la profesional que ha aplicado en la metodología y que estaba con este proyecto. Y sus áreas se centraron en administración, deportes y tecnología. Una vez que pasamos ya con él a la segunda fase de planificación, Javi vive muy cerca de Asido, el centro en el que asiste todos los días, y por motivos de salud sí que teníamos muy reducido donde él podía moverse de cara a la búsqueda de una oportunidad laboral. Nos centramos en la línea de autobús que sale desde el barrio donde él vive y a una zona concreta de Cartagena, que se llama La Alameda. Y ahí él acotó pues todos los comercios, tiendas y empresas en las que él quería ir haciendo su plan de negocio y presentar su portafolio. Estuvo muy centrado también en la zona en las cosas de deporte, por eso iba pues al club de fútbol que hay en Cartagena, le llamaba mucho la atención el tema de vender ropa deportiva. Aquí ponemos ejemplo del sitio donde ha estado acercándose a hacer su negociación, a esta papelería, temas de... también analizaba todas las tareas que podía hacer en cada una de las empresas. Y en el Corte Inglés, en la zona de deportes en concreto, pues también era uno de los sitios que a él le motivaba mucho. Solicitó una entrevista que nos hizo pasar a la tercera fase de negociación. Hemos puesto este ejemplo, que es el que ha obtenido el resultado positivo. Entonces ahí vemos a Javi con el responsable de recursos humanos, pues bueno, pues hablando y pidiendo una oportunidad para poder poner en marcha ese talento que descubrimos en él. Estuvo haciendo unas prácticas en la sección de deportes y hemos podido pasar a la fase de apoyo porque ha obtenido un contrato de trabajo. Javi ha elegido los días de la semana que quiere trabajar para no perder el contacto con Asido, el horario que le permite desplazarse de manera autónoma en el autobús. Hemos hecho todo, le hemos enseñado cómo tiene que llegar desde casa a la empresa, la vuelta, compaginarlo con asistir a Asido. Y bueno, no puede estar aquí porque hoy trabaja y porque también otros compañeros han presentado su experiencia, pero si lo vierais, pues la sonrisa que tiene en esa foto pues es casi constante. El empleo no surgió el año pasado, sino en marzo de 2024, es decir, bastante tiempo después de terminar el proyecto, con lo que implica el esfuerzo que tiene que hacer pues, la entidad y no queríamos cortar y dejar a Javi sin la oportunidad de conseguir ese sueño. Os le voy a pasar ahora a mi compi, a Manoli, que os va a hablar un poco de las dificultades que hemos encontrado y de los resultados a nivel de nuestra visión como profesionales. Hola, buenos días. En principio vamos a plantear las dificultades que nos encontramos. La primera sorpresa pues, fue con respecto al método de selección. Como comentaba antes Lucía, pues bueno, de las personas que podían acceder, que tenían que tener menos horas de contrato y la entrada de alguna manera de todo este grupo de 37 personas, nos sorprendió, como digo, porque pensábamos que el empleo personalizado iba solo para aquellas personas que no tenían empleo y que tenían mucho más difícil el encontrar un puesto de trabajo. Y realmente
pues que la selección luego se centrara en 6 personas, de las cuales 5 ya tenían empleo, pues como que al principio pensábamos que no se iba a poder ver realmente resultados con respecto a lo que era la metodología de empleo, ¿vale? De hecho, como ha comentado Lucía, de esas 5 personas solamente se hizo la parte de descubrimiento, porque realmente ellas ya tenían un empleo y de alguna manera pues no quisieron, ¿no? Dentro de, aunque descubrieron esos talentos, no quisieron cambiar. Entonces se quedaron en esa fase primera. Y entonces para nosotros fue como, sobre todo esa sorpresa, ¿no? De por qué no se hacía más extensivo a personas que realmente no tuviesen contrato y tuviesen esas dificultades. Pero entendemos que la metodología de seleccionar a la población pues incluía esa parte. Como he dicho también, pues el inicio se retrasó un poco y eso pues vimos que nos dejó poco tiempo para poder desarrollar todo el proyecto como podríamos haber tenido desde el inicio. Esa fue otra dificultad que observamos. Cuando expusimos el proyecto a las familias, a las de grupo de control y grupo experimental, también las familias de grupo de control pues, se emocionaron muchísimo, todas les pareció una experiencia interesante participar en este estudio, sobre todo puesto que la idea era poder generar nuevas líneas de trabajo con personas con grandes necesidades. Pero ahí, pues bueno, las familias, sobre todo del grupo de control, se quedaron pues un poco decepcionadas con que no se aplicara con ellos esa metodología, ¿vale? Entonces fue también ahí un poco complicado para explicar y ellas decían que por qué no podían participar totalmente. Pero bueno, finalmente pues accedieron a su participación como grupo de control. Y otra de las dificultades que nos encontramos nosotros fue, como ha dicho Lucía, pues el proyecto terminó en junio del 2023 y, claro, veíamos que no podíamos terminar el trabajo ahí, sobre todo con Javi, ya que Javi pues, había hecho un avance muy importante. Ahora veremos un poco los aspectos positivos, cuáles son lo que consiguió realmente, y entonces decidimos, pues aunque se hubiese terminado ese proyecto y la financiación para él, pues que Asido se hacía cargo para ver un poco cómo llegaba hasta el final esa experiencia. Y finalmente, pues como habéis visto, Javi encontró trabajo, se hizo efectivo ese contrato en marzo del 2024 y pudo conseguir pues esa meta soñada para él de poder estar trabajando en este momento. Con respecto a los aspectos positivos, pues en general en las 3 personas que han participado en el grupo experimental se han identificado pues, talentos que ellos no conocían, tanto para ellos como para las personas de confianza. También hemos visto de cara a los profesionales pues, que si se cambia la mirada y sobre todo si se transmite eso a las empresas, realmente pueden abrirse mayores posibilidades y oportunidades para las personas que tienen más dificultades. Lo hemos resumido en que si se piensa diferente, se van a conseguir también cosas diferentes, que creo que ha sido pues, una parte muy importante de este proyecto. Luego vimos también que el grupo de apoyo permitía ampliar los conocimientos que se tenía sobre esta persona, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, había personas que compartían, y en las familias mucho más, una visión con respecto a la persona con discapacidad, y el estar en un grupo, ver otras opiniones, ver, por ejemplo, en el caso de Víctor, pues que su jefe estaba también ahí aportando cosas positivas sobre Víctor, pues ha hecho que las familias también tengan una percepción diferente de su propio hijo y de las cualidades y oportunidades que podría tener, ¿vale? Entonces, pues ahí esa ha sido otra parte también importante. También como aspecto positivo ha sido una manera nueva de trabajar con las empresas. Ha sido más novedoso, incluso, pues bueno, la empresa que finalmente ha seleccionado a Javi es una empresa con la que nosotros ya estábamos trabajando y realmente para el jefe de personal ha sido muy importante encontrar esta nueva metodología, se ha motivado mucho y de hecho pues ha facilitado el que dé ese paso también hacia el contrato de Javi, ¿no? Y también se ha visto pues bueno, que se pueden incorporar nuevas cosas en procesos de selección y hacer un ajuste mayor en una selección de personal, ¿vale? Y también hemos visto que ha sido una manera de sensibilizar a las empresas, de ser más conscientes de cómo funciona una persona con discapacidad y cómo hay que adaptarse de alguna manera a ella. Como aspectos positivos, un poco en las 3 personas que han participado en el grupo experimental, pues hemos visto que aunque no han cambiado de trabajo y no han seguido con las fases, sí que Víctor ha expresado sus deseos, ha abierto esos nuevos talentos que en caso de tener
la oportunidad de cambiar, pues tendría nuevos talentos. Ha ganado mucha más confianza. Su familia, como hemos dicho, en las reuniones del grupo de apoyo ha conseguido una visión diferente de Víctor y él se ha centrado mucho más y se conoce mucho mejor, lo que posibilita también en este momento pues a que se hablen de otras cosas que a lo mejor antes era más difícil porque él no era consciente de esas dificultades y que ahora, al haber trabajado todo esto en esta fase de descubrimiento, pues abre la puerta a poder seguir trabajando muchas más cosas. Con respecto a Mame, también ha coincidido que una de sus áreas vocacionales es donde ella tiene el empleo, pero también ha ganado con todo este trabajo y ese análisis que ha hecho de ella y del descubrimiento un poquito de su zona, que tiene más confianza en sí misma, que se puede igualmente también hablar con más claridad de cosas y que también pues bueno, ha conseguido controlar mucho más y muchos más logros dentro de su ámbito. Y finalmente con Javi, que es el que sí que ha conseguido terminar, digamos, todo el proceso, se ha beneficiado mucho de todas las fases, ha retomado su actividad porque el tema del COVID y también su familia no apostaba mucho por un empleo, aunque él ya había tenido un empleo, pero no estaban ni él ni su familia muy positivos con respecto a esa parte, por las dificultades de salud que tenía Javi y luego también pues, por los miedos de la familia. En este caso, al aplicar esta metodología, pues Javi ha elegido su puesto, ha elegido la empresa, ha elegido los días, ha elegido el horario de trabajo, se ha podido compaginar todo muy bien para respetar también esas características de Javi y poder facilitar esa entrada en el mundo laboral con lo que él realmente necesitaba. Y ahí también pues, la familia ha tenido un cambio muy importante de percepción con respecto a lo que es un puesto de trabajo. ¿Qué esperaríamos para el futuro? Pues realmente nos gustaría que esta metodología de empleo personalizado se instaurara como otro recurso más para poder aplicar a las personas que tienen más necesidades de apoyo. Poder seleccionar a los participantes, como hemos comentado, porque pues bueno, observamos que sí que hay esas personas que lo tienen más difícil, que les puede venir muy bien este enfoque y el adaptarse muchísimo más a sus características. Luego también pues que se mantuviesen en el tiempo, puesto que si como asociación no hubiésemos dado un paso adelante y a continuar el proceso total con Javi, pues nos habríamos quedado ahí, habríamos cortado ese proceso, ¿no? Entonces que se puedan mantener y conseguir el objetivo que realmente se estuviese planteando. Y finalmente, pues lo que nos gustaría también es que esta metodología fuera una fórmula de trabajo, como es en este momento el empleo con apoyo, que pueda contar con una aportación económica que nos permitiera pues, realmente poder dedicar a su aplicación en las necesidades que tenga la persona y los recursos que necesita para poder llevarse adelante. Esa sería un poco nuestra aportación. Seguiremos con esta metodología. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Manoli, Lucía, Tony, Manuela, gracias a todos por vuestra participación. Y ya vamos a ir dando cierre a este encuentro de presentación de resultados del proyecto de empleo personalizado, que, bueno, pues como se ha dicho en la jornada de hoy, ha sido un proyecto que ha sido fruto del trabajo conjunto desde el Ministerio y Plena Inclusión y que lo que se ha conseguido es que se active un capital humano importante con el objetivo de favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Es un proyecto que nos ha permitido medir la efectividad de la metodología de empleo personalizado y es muy importante que nos demos cuenta de que este tipo de proyectos ha sido pionero en el mundo en el ámbito del empleo personalizado. Nunca antes se había hecho este tipo de ensayos aleatorizados. De manera que enhorabuena a todos los que habéis estado colaborando en el proyecto. También ha comentado la secretaria general que personalizar el empleo, descubrir lo que la persona puede aportar a la sociedad, es lo que va a fomentar la inclusión social y que se deben diseñar buenos itinerarios y que deben estar bien dotados, que esa es la clave, que va un poco en lo que estabas comentando tú, Manoli, ahora mismo, ¿no? En la necesidad de que estos proyectos tengan continuidad y se sigan desarrollando. Y bueno, que ya no tengamos que seguir haciendo ensayos aleatorizados porque eso limita un poco la participación, ¿no? Como vosotras habéis indicado. Pero bueno, al final merece la pena porque los resultados son importantes y creemos que esto nos va a permitir que podamos tener continuidad en este tipo de proyectos.
bueno, pues habéis visto que los resultados son bastante positivos y desde Plena Inclusión sí que estamos utilizando la metodología de empleo personalizado y la vamos a continuar utilizando en otros proyectos y esperamos tener respaldo de las diferentes administraciones para poder continuar realizándolo. Y bueno, ya como cierre, vamos a seguir presentando los resultados de este proyecto en diferentes foros. El siguiente será el Congreso de Empleo que se está organizando en colaboración, bueno, que está liderando nuestra entidad asociada a EDIS y que se celebrará en los próximos días en Santander. Y nada, simplemente como cierre del encuentro, pues nada, que esperamos poder seguir abriendo oportunidades para todo el mundo, como decía Tony.